Toda historia tiene un principio y un final. Sin embargo, en este caso, estamos ante un proceso abierto que se inicia con la llegada de aquellas personas que actualmente constituyen el pueblo gitano en España, pero sin poder claudicar su historia, ya que su presencia protagoniza, todavía hoy, una de las problemáticas más candentes en nuestro país. Hay tiempos que se sienten gitanos y gitanos a lo largo del tiempo. Son diferentes las hipótesis que versan sobre la materia y numerosos los debates en el seno de la investigación. Por ello, y de ningún modo se pretende dotar al asunto de un carácter absoluto más allá de las fuentes bibliográficas y las palabras de los expertos que manejaremos en este programa. Tomaremos la iniciativa de aproximarnos a la cuestión gitana desde una perspectiva interdisciplinaria que realce los debates en el seno de la investigación. El gran desconocimiento que envuelve este objeto de estudio reclama, de una forma u otra, que sea atendida como se merece. No solo ya por los más diestros en la materia, sino por todos aquellos que, reflejo de la sociedad en la que viven, se muestran distantes respecto a un colectivo que parece vivir entre las sombras. La pretensión, pues, de este programa es conjugar los análisis resultantes de la investigación académica más elevada con apartados de divulgación histórica y con la voz de todos aquellos que, gitanos o no, trabajan labrando un camino hacia la visibilización. Para todo ello, contaremos con entrevistas, debates y una narración que encauzará los temas planteados en cada emisión, siempre acompañados por una variada selección musical que nos permita conectar con lo contado. No deja de ser curioso cómo el factor social se concreta como una de las causas que, teniendo como punto de inflexión aproximadamente el siglo XI, llevaron a ciertos grupos de la región septentrional india a salir de dicho territorio debido a la presión que sufrían por el sistema de castas establecido y el panorama de invasiones que asolaba la región hindú y a sus adeptos, siendo los responsables aquellas fuerzas musulmanas turquestanas que campaban a sus anchas previamente a las cruzadas. Esto último no es algo baladí, ya que en gran medida el factor del Islam funcionaría a modo de correa de transmisión en el desarrollo del desplazamiento gitano desde su salida de la India. De cualquier manera, como suele suceder con todos los amplios grupos que se desplazan, unidos desde un punto inicial, se acaban produciendo una serie de secesiones del núcleo originario, compartimentando aún más los grupos de esa diáspora inicial. El resultado de esta segmentación fue la división en dos caminos hacia el exilio. Mientras algunas fracciones se convirtieron al Islam al quedar rezagadas en su huida o por la posterior presión otomana tras la caída de Constantinopla en 1453, otras tomaron una dirección hacia los lugares limítrofes con el Mar Negro, que, identificándose como romaníes, experimentaron durante varios siglos un cisma de evasión territorial en Oriente, hasta su penetración en las entrañas europeas, abordando la práctica totalidad de sus terrenos en el siglo XV. De estos últimos se empieza a documentar información desde 1302, año en que se les identifica por primera vez como pueblo, con una identidad particular, en un documento griego procedente de la isla de Corfú. Esto no ha de extrañarnos, puesto que gran parte de la cultura gitana se conforma al calor de la herencia medieval griega. Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, en las cuestiones lingüísticas y numéricas. También tenemos otros documentos que nos remiten a Rumanía, una de las primeras zonas donde se asentaron estos grupos, donde permanecerán largo tiempo y donde su presencia fue francamente importante en la contemporaneidad, siendo el primer lugar en que se tomaron medidas de inclusión social durante la Unión Soviética. Son diversos los autores que han investigado la entrada de los romaníes en el espectro occidental europeo. Así llegamos a 1425, fecha en que consta fehacientemente la entrada de estos grupos en la península ibérica, pudiendo confirmarlo por documentos cuya autoridad reside en la Corona de Aragón. Esto nos sitúa en una posición idónea para comenzar a analizar la relación entre estos calós o romaníes, constituidos como grupo social tras sucesivas oleadas de asentamiento,
y los poderes ideológico-políticos establecidos a lo largo de la historiografía española. Durante esta primera temporada de Tiempos Gitanos abordaremos 3 grandes bloques temáticos que principal pero no exclusivamente abordarán la historia, la sociología y la política. No obstante, y en primer lugar, es menester realizar un viaje a través de la historia para ponernos en situación, algo que haremos a lo largo de estos primeros programas, comenzando hoy en la Edad Media. Entre la espada y la pared, la pragmática de los reyes católicos. A pesar de la aparente delicadeza de miras con la que se actuó desde el trono de Enrique IV de Castilla respecto a la cuestión musulmana y judía, la política étnica ya era una cuestión palpitante que sirvió como herramienta para azuzar la lucha entre los distintos frentes de poder. En este momento se desarrollaba la lucha entre la Liga de Nobles, encabezada por el Marqués de Villena, y la camarilla de Enrique IV, estando tras este la familia Mendoza, Beltrán de la Cueva, entre otras figuras. En este conflicto, la Liga de Nobles pretendía conseguir la sucesión para el hermanastro del rey, el infante Alfonso, y con ello otra serie de peticiones, entre las que estaba la cuestión étnica, pretendiendo con esta última segregar a las minorías mediante su distinción con, por ejemplo, un parche en la vestimenta. Tras la muerte de Enrique IV y los problemas emanados a raíz del ejercicio de sucesión, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se consagrarían en matrimonio y obtendrían su asentamiento en la poltrona del poder real. El reinado de estos últimos amparó 2 importantes hechos históricos. Por un lado, el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América, y por otro, la reconquista de Granada, sucedidos ambos en 1492. Pero mientras para unos todo resultaba una cosecha de alegrías, para otros significó un festín de penas. El mismo año en que los grandes hitos católicos mencionados anteriormente tuvieron lugar, se produjo la expulsión de los judíos mediante la pronunciación del Edicto de Granada, que afectaba a las coronas de Castilla y de Aragón. Pocos años después, en una de las visitas de los reyes católicos a Granada, estos se sorprendieron por la fragancia nazarí que aún se percibía por los espacios reconquistados. Con este motivo, encargaron al cardenal Cisneros actuar de nuevo respecto a los musulmanes, aunque esta vez fuera sobremanera. Y decimos esto porque según los datos histórico-biográficos que nos hablan de la figura del cardenal Cisneros, este sobrepasó las medidas que los reyes católicos le encomendaron, haciendo gala de su figura como inquisidor, prendió fuego espiritual y materialmente a lo que contrariase al dogma cristiano, sentando la base para lo que fue la revuelta de Albaicín. El arzobispo de Toledo, que había participado en los hechos de 1492, no dejaba de ser un portavoz del cristianismo más férreo, y que al calor de la doctrina imperante, así como de la Inquisición, creada 14 años atrás, pretendía conseguir por todos los medios la unidad religiosa universal, como ya había sucedido siglos antes con las sucesivas invasiones bárbaras, dignas de mención estas últimas, ya que reproducen, en materia etnohistórica, un claro correlato con el tema central que estamos tratando. Las actuaciones desmedidas del tercer inquisidor general de Castilla desembocaron en la revuelta mudéjar de Albaicín, que, tras sofocarla, quiso hacer pagar la insubordinación con la muerte de todos aquellos musulmanes implicados. Sin embargo, esta pretensión no se pudo llevar a cabo, ya que el rey Fernando intervino con mayor diplomacia mediante la promulgación, el 14 de febrero de 1502, de un mandato que obligaba a los musulmanes a elegir entre el exilio o la conversión. Con motivo de esta primera sesión inaugural de Tiempos Gitanos, hemos creído oportuno organizar una mesa redonda en pos de conocer a los que serán los asesores o colaboradores en las diferentes partes que siguen esta en la que nos encontramos. La función del asesor es la de ser el eslabón entre la materia propiamente gitana, narrada por un servidor, y las explicaciones de nuestros entrevistados. En este proyecto creemos en la coexistencia generacional entre académicos, pero también en el relevo. Es por eso que los aquí presentes, cada cual con su disciplina o especialización, alberga unos intereses claros en el campo de la investigación y del ámbito profesional que permitirán enriquecer estas diversas sesiones
que a su vez están interconectadas, como hemos insistido en hacer ver al inicio del programa. Pasemos pues a las presentaciones. En orden cronológico y temático, no podemos sino empezar con Sergio Bravo, alumno complutense que, como la práctica totalidad de esta mesa, obtendrá el graduado de Historia este mismo año, especializado en la Edad Moderna, concretamente en el ejercicio del poder en dicha época, la construcción del Estado moderno en España, figuras como la de los Reyes Católicos y Carlos V, realiza su trabajo de fin de grado sobre las mujeres de la Casa de Austria y el ejercicio del poder real. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. La construcción del Estado es un fenómeno complejo. ¿Es posible, por tanto, que haya elementos como el pueblo gitano que queden fuera de la orden del día? Como veremos, la época moderna tuvo grandes momentos, pero conocidos por la mano dura con que se trató a las minorías. Entre ellas a nuestros protagonistas. ¿Es el ejercicio del poder, por tanto, un acto de egolatría real o verdaderamente intentaron lidiar con problemas de gran calado? Sí, bueno, la verdad es que efectivamente la construcción del Estado moderno en sí mismo es un fenómeno que reviste una gran complejidad, como muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Respecto a la primera pregunta, pues evidentemente que sí, un sí rotundo, ¿no? Hay elementos como el pueblo gitano y como tantos otros que quedan fuera de la orden del día. En lo que respecta a la segunda pregunta que me planteas, que es un poco más compleja, la verdad, bueno, sobre la relación entre la egolatría real y los problemas de gran calado. Bueno, sí, efectivamente son dos realidades que se dan, ciertas en sí mismas, pero en ningún caso excluyentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que el concepto que se baraja de Estado moderno durante la Edad Moderna, ¿verdad?, supone básicamente un gobierno monárquico y este es el gobierno personal del rey, ¿no? No obstante, yo creo que hablar de egolatría, que es el exceso de admiración hacia la propia persona, no puede ser del todo correcto, ¿no? No se trata tanto, yo creo, de un exceso de confianza en la persona del rey, sino en una nueva concepción del poder real como un poder más fuerte frente a los elementos que anteriormente lo cuestionaban. Esto evidentemente no supuso en ningún caso que no se afrontasen problemas de mucho calado, sobre todo en la materia legislativa o administrativa. Por ejemplo, podemos destacar en el caso español la reforma de la administración local, con las reales cédulas de los Reyes Católicos que regularon, por ejemplo, el funcionamiento de los ayuntamientos de las villas en Castilla, ¿no? O incluso el propio proyecto y proceso de conquista y colonización americano, donde hay una enorme proyección administrativa, ¿no? Solo un poder fuerte puede legislar y llevar a cabo este tipo de cuestiones. En lo que respecta a la inclusión de una minoría por su propia identidad, evidentemente esto es algo netamente contemporáneo. No solamente es que la Edad Moderna no se conciba como un reto, como algo que se debe conseguir, que es como lo entenderíamos nosotros con nuestra mentalidad, que es un objetivo, el de incluir a una minoría, sino que en el marco estructural social del antiguo régimen y en el paso a la modernidad, pues como supongo que ya veremos, se aboga por medidas más drásticas como suelen ser la expulsión, ¿no? Evidentemente, como decimos, y con esto termino, es un proceso donde se busca una hoja de ruta que se intenta cumplir, se intenta llegar a unos objetivos en los que evidentemente no solamente el pueblo gitano, sino otras muchas realidades sociales y políticas quedan excluidas, porque es un proceso en sí mismo excluyente y en ningún caso incluyente. Muy bien, Sergio. En todo caso, presenciamos toda una trama de construcciones, de relaciones de poder que podremos desgranar en las sucesivas sesiones. Todo eso se sigue extendiendo a lo largo del tiempo y, como no podría ser de otra manera, transitamos hacia la edad contemporánea en un siglo XIX que comenzó a diferir sustancialmente de su antecesor. En este caso, Gonzalo Fernández, también historiador y complutense, cuyo trabajo de fin de grado, El poder imperial de Napoleón I, nos permite aproximarnos a una especialización que discurre por líneas de investigación como el liberalismo y el nacionalismo en la Europa del siglo XIX, así como la construcción de los Estados-nación. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? La construcción es una constante, como hemos visto a lo largo de la historia. Lo hemos estado viendo con el Estado y también es de suponer que sucede con la nación. Liberalismo, nacionalismo, pero también socialismo son algunas de las grandes ideas y referentes en el siglo XIX. Si bien no pudieron dar respuesta a problemas de elementos sociales tan ensombrecidos como lo eran las minorías, al menos en sus inicios. Ahora bien, detrás de toda construcción política tiene que haber un motor que la ponga en marcha. En este sentido, ¿es la ideología y por defecto la historia de las ideas variables a tener en cuenta en la investigación? Sí, yo la verdad es que creo que la ideología es un concepto muy importante a tener en cuenta, como tú bien dices, en cualquier investigación,
pero no es en ningún caso determinante. Es importante por el hecho de contextualizar y poder visualizar con ojos de historiador procesos y situaciones del pasado. Esa ideología de la época que tratamos de contextualizar con ojos de historiador sirve para tener claros los conceptos, esa ideología a la que tú aludes, y explicar cada proceso histórico dentro de su contexto. ¿Qué procesos históricos podríamos explicar? Pues ejemplos surgen miles. Uno de ellos sería la Guerra de los 80 años con la ideología de la Contrarreforma, o las revoluciones inglesas con esas doctrinas contra las tiranías y el antiabsolutismo, las revoluciones del siglo XVI, del XVII, incluso la Carta Magna de 1215, o las revoluciones del 30 y del 48 con la ideología clave del nacionalismo. Como bien digo, esa ideología no puede determinar en absoluto nuestro objeto de estudio, es decir, no podemos partir con que una ideología va a determinar totalmente lo que nosotros estamos intentando estudiar. Un ejemplo muy claro sería, aunque este sería un tema que compete más a Sergio de la Edad Moderna, es que llevó a Felipe II a la Guerra de los 80 años. En ideología podríamos decir que es el espíritu de la Contrarreforma de la época, el ideal de poder de la plasmación del poder regio se ve en tanto que un monarca tiene una serie de reinos, cuanto más poderosos mejor o con más potencial demográfico, o bien son las condiciones materiales de su tiempo las que llevaron a Felipe a embarcarse en lo que algunos historiadores han llamado el Vietnam español. Es decir, el que las Provincias Unidas sean el foco económico más importante de la totalidad de la moderna, algo así como el eje Londres-Frankfurt-Viena de la actualidad. Todo esto en un lenguaje mucho más banal podríamos definirlo con una única frase que sería ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es muy difícil entender qué fue primero, si esa ideología o las condiciones materiales para explicar dicho proceso histórico. Evidentemente, según el prisma ideológico, según la corriente historiográfica a la que nos adscribamos, podemos decir que fue primero el huevo o la gallina. Sin embargo, esto es muy difícil de desentrañar. En un primer momento yo creo que es porque esa ideología normalmente responde a la ideología de las élites. Es decir, tendremos que desentrañar hasta qué punto esa ideología de las élites económicas, sociales, de cualquier tipo, calaba en la totalidad de la sociedad, y más aún en la edad contemporánea. Un tiempo en el cual hay mayores índices de alfabetización, de cultura o otros tipos de valores como puede ser la propia conciencia de clase. Aquí ya entramos en varias ideologías que coexisten y que no pueden existir ambas a la vez. Todo esto, por resumirlo, podríamos decir que en una especie de conclusiones que he ido sacando antes cuando me preguntaste sobre este tema, que podríamos decir que sí eran y son las ideologías de cada momento determinantes para la acción individual de los sujetos, o bien lo eran las condiciones materiales de cada contexto y de cada sujeto las que determinaban dichas acciones, o bien eran una conjunción de ambas. Una pregunta muy interesante que desentraña otro repertorio de contradicciones que se suma a todo lo que podemos pensar en cualquier marco temporal y espacial. Sin duda, más contradicciones se generan en lo que sigue a esta época contemporánea, otra época que se inserta también en este periodo de tiempo, donde nos enfrentamos ahora a un convulso siglo XX en que España acontecía una Segunda República, a una guerra civil y a una dictadura. Rubén Fernández es uno más en el elenco de historiadores complutenses que estamos presentando, con intereses por la investigación ciertamente transversales, que se acercan a la edad contemporánea, y que acaban por desembocar en el pensamiento político, la cultura y sus diferentes construcciones, así como las historias de las religiones. Actualmente desarrolla su trabajo de fin de grado sobre la Revolución Cultural China, y aunque hoy no comparte la mesa con nosotros, tendrá muchas cosas que decir respecto a una cuestión sobre la que existe todo un debate desde distintos sectores de la historiografía española de la época y también posterior, al tiempo que escasea la materia sobre el pueblo gitano propiamente dicho. Pero bien, dejando a un lado el apartado histórico, llegamos a la política, a la economía, a la sociología, la antropología y el arte. Los asesores que nos acompañan en este recorrido son muy diversos, y en primer lugar tenemos a Ignacio Martialay, quien se encuentra a las puertas de obtener su grado bilingüe en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos, donde también cursa Jurismo Internacional de manera trilingüe. Desarrolla su trabajo de fin de grado sobre la influencia de las fuerzas stand-by en el curso de la política internacional, y sus líneas de investigación, así como sus intereses profesionales, discurren por el ámbito de la política en relación a las corporaciones y su influencia social, especialmente por parte de las organizaciones religiosas. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Una transición de por medio y un nuevo espacio a todos los niveles es el que se generó y todavía se genera hoy desde 1978.
Entre otras, la comunidad gitana ha cobrado voz en las instituciones, en los medios y en el día a día de la sociedad. Si bien no es tanta como parece, pues sigue constituyendo un gran problema. ¿Por qué es más complicado acabar con la opresión de una minoría que con la de un público mayor, Ignacio? Pues bien, Rafa, mira, para responder a esta cuestión que me planteas, yo creo que es necesario comprender primero la forma en que los ciudadanos interactúan con su gobierno. En estos casos a mí me gusta expresar esta relación como una contractual, ¿vale? Ahora, yo sé que al principio se te vendrá a la mente el modelo de Locke, según el ciudadano elige, digamos, comportarse a cambio de recibir ciertos servicios por parte del Estado. Sin embargo, a mí me gusta hablar de un modelo en el que la sociedad, como conjunto, escoge formar parte de un todo en el cual el gobierno trata de buscar el mal llamado interés de la sociedad. ¿Vale? El problema de esto viene dado por el carácter institucionalista de nuestro sistema, que lleva a la despersonalización de la sociedad y a que el llamado empresario social, que no es otro que el gobierno, trate de sacar adelante su empresa, que no es otra que el Estado, traicionando en el proceso el contrato que inicialmente suscribió con el conjunto de la sociedad. ¿Por qué pasa esto? Porque al final el empresario se ve obligado a perseguir intereses que se reducen a la propia conservación y a la búsqueda de rentabilidad. Y esto obviamente siempre es en detrimento del trabajador, que no son otros que los ciudadanos. Ahora bien, el gran problema de la opresión sufrida por las minorías viene dado por el hecho de que el interés de la sociedad se suele entender como la suma de los intereses particulares de todos los individuos que la conforman. Por tanto, y poniendo un ejemplo bastante sencillo, si la minoría constituida por personas en silla de ruedas pidiese al Estado aceras más anchas, pero la mayoría que puede conducir pide aceras más estrechas para poder conducir con mayor facilidad, pues ¿qué sucederá? Sucederá que aquellos cuyas piernas no funcionan correctamente se verán obligados a sortear obstáculos por una suerte de desfiladero, que son lo que son muchas de las aceras que tenemos en Madrid, por ejemplo, que además estará plagado de árboles para mejorar las vistas de los conductores. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho antes, el interés de la sociedad se confunde con el interés de las mayorías, y este prevalece siempre. Por si esto fuese poco, la regla de que la mayoría siempre vence no solo implica que las minorías no son atendidas, sino que además las mayorías pueden permitirse promover intereses extrasociales, es decir, intereses privados, que sin embargo siempre parecerán, incluso a ojos de las minorías, legítimos, porque como ya he dicho antes, el interés de la sociedad confluye siempre con la voluntad de la mayoría. Mediante este proceso, entonces, las mayorías se pueden permitir el lujo de quitar aún más voz a las minorías, en un círculo vicioso que termina pues, por prácticamente excluirlas del sistema. Llegado a este punto, viéndose desamparadas y excluidas por la empresa, ¿no?, que es el Estado del que hablábamos antes, viendo que el empresario ha traicionado el contrato, pues muchas minorías se ven forzadas a recurrir a prácticas socialmente incorrectas, ¿vale? Desde aquellas que la moral mayoritaria considera erróneas hasta otras que se consideran ilegales. ¿Qué sucede? Que por un lado el empresario había violado el contrato y ahora son estas minorías, es el trabajador el que lo está violando también. Por tanto, el contrato se rompe totalmente y las minorías acaban por estar completamente excluidas del sistema. Desde luego este es un filón que despierta mucho interés, pero por explotarlo un poco más y yendo a tus investigaciones, uno de los hechos que llama mucho la atención es el gran monopolio que ha tenido la Iglesia Católica en disputa con la evangélica por absorber al pueblo gitano. ¿Esto es una estrategia más de la Iglesia como corporación o verdaderamente hay un componente de labor social? Pues mira, la verdad es que esta pregunta es muy interesante, ¿vale? Porque plantea varias cuestiones de gran importancia, pero también es un poco compleja. En primer lugar, y como le ha sucedido a la gran mayoría de las instituciones y organizaciones que tradicionalmente osaban clasificarse como sin ánimo de lucro, la Iglesia no ha sido capaz de resistir el impulso del capitalismo moderno y ha terminado por convertirse, al menos en mi opinión, en una empresa de pleno derecho. ¿Vale? La Iglesia tiene altos cargos que la gobiernan, tiene franquicias repartidas por todo el mundo, tiene redes de transporte, tiene proveedores y tiene empleados. Entonces, en cuanto a estructura, la Iglesia pues, no difiere demasiado de una gran empresa multinacional como podría ser McDonald's. Ahora, teniendo esto en cuenta, hay que comprender que las empresas sobreviven a base de 1. Captar nuevos clientes, 2. Mantener a los que ya tienen y 3. Venderle a todos estos su producto en grandes cantidades. ¿Vale? Después de todo, prestando un poco de atención, tampoco resulta difícil observar cómo la Iglesia obtiene beneficios de la venta de cruces, estampas, Biblias y además en algunos países, como en el caso de España, a través de la declaración de la renta.
Ahora bien, esto se podría clasificar como nimiedades. Entonces, ¿cuál es el auténtico producto que vende una religión? En especial las monoteístas, que es la Iglesia, que es la que nos interesa. Pues básicamente el producto es una supuesta salvación, tanto de los feligreses como de aquellos a los que la Iglesia dice ayudar, así como un paradigma moral y espiritual. Por tanto, y aunque dicho así pueda sonar crudo, la Iglesia necesita hacer creer tanto a sus fieles como a los que no lo son que lleva a cabo una gran labor social y además que su cosmovisión es la correcta. Entonces, y este punto es muy importante, lo importante aquí no es si la Iglesia y sus integrantes realizan labores sociales por gusto o por dinero. Lo importante es que tienen que llevarlas a cabo si desean sobrevivir como institución. Ahora, trayendo el problema a España, si bien a priori pues, es cierto que los números pueden parecer desalentadores para gente como yo que abogamos por un laicismo global, lo cierto es que en 2014 las encuestas del CIS revelaron que ni siquiera el 50% de los registrados como católicos en España participan en celebraciones y apenas el 33% marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia está perdiendo un gran número de ingresos potenciales, pero es que además, cuando añadimos a la ecuación el hecho de que debe mantener sus franquicias y a sus empleados con unos ingresos que disminuyen año tras año, el problema no hace sino agrandarse. ¿Qué le queda entonces a la empresa? A la Iglesia en este caso, pues hacer lo que haría cualquier empresa que viese que su producto no está funcionando. Intentaría descubrir un producto nuevo. En el caso de la Iglesia es imposible, puesto que lleva vendiendo el mismo producto cientos de años, entonces tiene que buscar un nuevo mercado, ¿vale? Últimamente la Iglesia se ha centrado en Asia, ¿vale? Y es cierto que ha tenido una mejora relativa en sus cifras, y aunque personalmente no conozco la labor que hace hacia la comunidad gitana y tampoco hacia la comunidad gitana española, pues no dudo que buscará explotar el concepto de minoría problemática arraigado en el imaginario popular. Respecto a esto último y para terminar, pues me gustaría reiterar una vez más que la Iglesia es una empresa y por tanto necesita obtener beneficios. Para hacer eso que hacen las empresas, todas realizan inversiones y la Iglesia no va a ser una excepción. Si este año ha invertido, digamos, por poner un número, 2 millones en los gitanos de España, eso es porque espera obtener un beneficio que sea cuanto menos ligeramente superior a esos 2 millones de euros. Obviamente esto no tiene por qué darse en forma económica, ¿vale? Se puede dar en forma de mayores donativos, en forma de mayor representación en los medios o en forma de más fieles. Pero la inversión siempre se debe recuperar y además ganar un poco más, si no la inversión no es rentable. Entonces, ¿qué pasa si la inversión de la Iglesia no es rentable? Si la inversión que la Iglesia realiza en los gitanos no es rentable, pues que hará lo que haría cualquier otra empresa, no dudará en reducir progresivamente sus inversiones hasta cortarlas del todo o encontrar una forma de hacerlas más rentables y dejará de intentar vender un producto que no tiene tirón, en este caso que ayuda a la comunidad gitana. Por tanto, en mi opinión, podemos afirmar sin ningún problema que la relación de la Iglesia como institución para con los gitanos no es otra que una de inversión y marketing. Toda una problemática, vaya. Esperamos que podamos profundizar en ello en las sesiones que conciernen tanto a la Iglesia como a los medios de comunicación y a las estructuras de gobierno, donde tendremos presente a Ignacio. No es por dejar siempre para lo último la cultura, porque la cultura muchas veces es lo más importante. Para ello tenemos a Andrea Ruiz, que como viene siendo la tónica general, obtendrá este año su graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Especializada en arte moderno, realiza en cambio su trabajo de fin de grado sobre el patronazgo femenino en el arte contemporáneo. Sus líneas de investigación basculan entre diversas aproximaciones académicas a la Gioconda del Museo del Prado y especialmente miradas a la religión desde un punto de vista iconográfico en relación a la sociedad moderna. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Si hay algo que está presente, como decimos, en todo lugar y en todos los tiempos que se pueda imaginar, es el arte. La iconografía y las representaciones son muy diversas y, explícitamente o no, podemos encontrar también a los gitanos en ellas. Cuando hablamos sobre el trasfondo de tu investigación, me comentabas que el patronazgo femenino tiene dos caminos. Por un lado, la mujer como sujeto, comprometida con la labor artística, y por otro lado, el que conocemos todos, la mujer como objeto de dicho arte. ¿Podemos decir que con los gitanos pasa algo similar? Bueno, sí, efectivamente. A pesar de que en la actualidad se haya conseguido un gran avance, el género femenino siempre se ha visto perjudicado a lo largo de la historia, dejando su existencia en un segundo plano en comparación al hombre. Así pues, en el arte ha ocurrido lo mismo.
Tenemos numerosas representaciones del tópico de mujer como ama de casa o mujer como musa, ¿no? Como objeto de culto. Sin embargo, bien es cierto que a pesar de tal consideración secundaria, la mujer ha conseguido destacar como sujeto, ya sea arquitecta, escultora, pintora o dedicada a las artes menores. E incluso ha obtenido una labor trascendental dentro del mercado del arte, como son los casos de Peggy Guggenheim o incluso Delfín Entre Canales en el caso español. Entonces, extrapolando tal idea y aplicándola al tema que nos concierne, podemos decir que en cierta parte ha ocurrido algo similar. Debido a su condición de minoría y a ese rechazo étnico al que se ha sometido el pueblo gitano, se ha silenciado la presencia gitana dentro de la disciplina artística, si no en absoluto, sí en su mayor parte. Entonces, de tal forma, a lo largo de la historia, digamos que la gitanidad en el arte ha estado monopolizada por artistas cuya procedencia no era romaní, aunque bien es cierto que existen varias excepciones, como es el caso del artista Antonio Solario, que era un pintor italiano del siglo XVI de procedencia gitana, que se formó en la escuela de Nápoles. E incluso se llega a decir que el gusto de Otto Mueller, que fue uno de los artistas representantes del grupo expresionista Die Brücke, al tener tanto interés en la representación de los gitanos, nos hemos llegado a plantear la posibilidad de sus raíces romanís. Entonces, bueno, la representación de los gitanos se ha llevado a cabo desde prácticamente su asentamiento en el territorio occidental. Célebres artistas como Frans Hals, Caravaggio, Georges de la Tour o Gainsborough han recorrido a esta iconografía gitana en sus obras. También podemos decir que la representación de personas de procedencia romaní se ha producido tanto en género masculino como en género femenino, siendo la mujer gitana motivo de gran interés ya entrados en el siglo XIX e incluso llegándose a vincular con la figura de la femme fatale. Sin embargo, esta presencia gitana siempre se ha visto vinculada, en mayor o menor medida, a una serie de temas recurrentes que han dado lugar, además de otros factores, a los estereotipos que hoy en día todos conocemos, tales como la mendicidad, la pobreza o la delincuencia. A pesar de todo esto y de las excepciones ya mencionadas, es necesario también mencionar la existencia de artistas gitanos y, sobre todo, de su presencia en la época contemporánea, lo cual es totalmente visible. Respecto a esto y como curiosidad, cabe destacar la organización de exposiciones relativamente recientes de artistas gitanos, las cuales se han llegado a producir incluso antes del surgimiento oficial del pueblo gitano, que es un factor a tener en cuenta debido a la gran dificultad que acarrea la organización de dichas exposiciones. En definitiva, podemos decir que efectivamente ha existido de forma notable la figura del gitano como objeto, pero también hay que tener presente y analizar esa actividad del gitano como sujeto creador. Como bien has mencionado tú al principio, el arte está presente en todas las épocas y tiene una enorme importancia en cuanto a la información que aporta sobre las diferentes sociedades. En ese sentido, es fundamental el discurso activo entre historiador e historiador del arte, con el fin de complementar y aportar una visión panorámica y crítica ya no solo dentro del ámbito gitano, sino en general de toda la historiografía. Desde luego, Andrea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y se me ocurre por abrir alguna voz, podamos ponernos todos en común. La historiografía cultural nos acerca a pensamientos distintos. Podemos ver que algunos defienden la continuidad a lo largo de la historia, otros piensan que hay que estudiar la historia en su contexto y no hay continuidad que valga, sino una juxtaposición de continuidades en ese sentido. Son diversas, desde luego, las opiniones, pero en este sentido, ¿podríamos conectar la historia del arte con todas las épocas? Yo creo que sí, porque el arte no es sino la expresión de la idea o la política imperante que hay en cada tiempo y en cada lugar. En este sentido, hay elementos comunes que podamos encontrar entre la edad moderna y esa edad contemporánea tan próxima a la hora de ver patrones y analizar procesos. Sí, claro, evidentemente que sí, ¿verdad? Bueno, el arte, como tú bien has dicho, no deja de ser una expresión de la sociedad y es un vehículo más, ¿no?, a través del cual nos podemos acercar a realidades que no son la nuestra, ¿no? Al fin y al cabo ese es el trabajo del historiador. Desde luego, efectivamente, lo que a mi investigación concierne todo lo que tiene que ver con la representación del poder, especialmente en el arte, ¿no?, y en otras muchas más facetas del mundo cultural. La corte en sí misma, ¿no?, como expresión cultural,
pues sirven evidentemente como una parte importante del discurso de legitimación, ¿no? Del mismo modo, a la hora de la construcción del Estado, también evidentemente se usa el arte para mostrar ese Estado que se quiere construir, en el que efectivamente no caben los gitanos o no caben otras muchas minorías, ¿no? Sí, bueno, pues como bien decía Sergio, en ese tipo de retratos áulicos y de representaciones del poder, pues cómo no citar a Napoleón. Napoleón, que conquistaba, llevaba el código de leyes bajo el brazo, pero a su lado iba un pintor, evidentemente. Su coronación imperial, que está en el Louvre, no es sino ese retrato de poder y de legitimación de su nuevo imperio, o la curación de los enfermos cuando está en Egipto, responde a los mismos patrones. O famosos son también esos cuadros decimonónicos de nacimientos de naciones, esas plazas repletas de gente con la bandera de Alemania, en la cual lo que vemos es gente pues típicamente alemana, ya por ir entroncando con esa cuestión de las naciones como un proyecto excluyente de esas minorías, como puede ser, como es natural en este programa, evidentemente los gitanos. Son esa parte de la nación que queda excluida de ese nuevo proyecto nacional del siglo XIX. Bueno, si hablamos de Napoleón, cuando ahora lo sacas a la luz, Napoleón decía algo así como que para conseguir la victoria hay que persistir. Y hablando de persistir, tenemos a esa entidad que era la Iglesia Católica, desde esas edades que abordan nuestros compañeros. ¿De verdad la Iglesia ha conseguido una victoria? ¿La ha logrado ya o todavía le falta por conseguirla, Ignacio? Pues mira, yo de hecho considero que la Iglesia, como cualquier institución, desde que se creó, lucha por sobrevivir, ¿vale? Y en mi opinión, desde la época de la Ilustración, está perdiendo todas las batallas y va a terminar por perder la guerra, ¿vale? La Iglesia pierde poder en Europa, pierde poder en Estados Unidos, se aferra a zonas de pobreza, se aferra a zonas en las que hay menos educación, como pueden ser zonas del centro de Asia, zonas de África, pero no puede mantener a esa gente controlada, y menos en la época de Internet, libros, información gratuita, les es imposible. El Islam lo está haciendo mucho mejor, porque con el concepto de la islamofobia se aseguran de que nadie pueda criticarles, ¿vale? Cualquiera que lance una crítica hacia el Islam sin venir de dentro de él es automáticamente tachado de islamófobo, que además, muy bien hecho, suena igual que homófobo, entonces automáticamente la gente se sobresalta cuando ve que le encuadran así. Sin embargo, la Iglesia pues no supo hacer eso en la época de la Ilustración y, en mi opinión, lleva 300 años en decadencia. Bueno, la verdad es que es interesante, ¿no?, el tema que sacas ahora a relucir. O sea, yo creo que, sinceramente, hay que contextualizar una cuestión, ¿no?, que a veces parece muy obvia, pero yo creo que es interesante no perderla de vista, y es la enorme y larga duración que tiene la Iglesia como institución, ¿no? Incluso tomando como referencia a los primeros cristianos, estaríamos hablando pues, bueno, de la propia fecha en la que estamos, ¿no?, rondando a los 2000 años, ¿no? A veces yo creo que tenemos una visión heredada, curiosamente, de la modernidad, ¿no?, de esa Iglesia que ya desde el medievo es una Iglesia victoriosa, es una Iglesia triunfante, es una Iglesia tremendamente poderosa, pero la historia de la Iglesia es muchísimo más amplia y mucho más dinámica de lo que parece, ¿no? Y desde luego yo creo que es más, en mi opinión, un proceso de adaptación, como hubo otros muchos, como se adaptó para salir del ámbito próximo oriental, como se adaptó a la realidad romana, y yo creo que se acabará adaptando, ¿no? Porque no creo yo, sinceramente, que se haya llegado a dar ese paso definitivo, ¿no?, de un poco plantearlo en la lucha del progreso contra la Iglesia. Yo creo que, siguiendo tu ejemplo con lo del producto, yo creo que cambiarán de producto y encontrarán un producto válido para una sociedad tecnológica, para una sociedad mucho más reflexiva, ¿no?, evidentemente, pero lo encontrará, seguramente. De culturas y religiones, y comentaba Ignacio, y muy bien percibido por Sergio después, lo del producto. Hablaba Ignacio del imaginario popular y cómo se aprovechaba la Iglesia de eso. Imaginario popular, mitificaciones, todo eso nos hace pensar sobre el arte. Andrea, el mito ha sido algo que se ha representado mucho en el arte. ¿Eso ha contribuido a que verdaderamente se construya una barrera para conocer lo que de verdad hay
detrás del retrato? ¿Ha sido el mito algo que es percibido y con lo que se queda la gente obviando la realidad? Bueno, sí, indudablemente tenemos un gran recorrido por toda la historia del arte donde hay numerosas representaciones incontables sobre todo vinculadas a las monarquías, ¿no? Bien sea española o francesa o alemana, en general de toda la Europa occidental, donde se ha querido representar de una forma considerablemente interesada ese sentido áurico, como bien mencionaba mi compañero anteriormente, ese sentido de grandeza, utilizar el arte como propaganda política para representarse como quieres que seas recibido en la sociedad. Obviamente, huelga decir que los gitanos y las minorías no caben, no están dentro de esa concepción artística. Desde luego, es algo a tener en cuenta, es el mito, lo que hemos percibido a lo largo de la historia respecto a los gitanos. Por último, y no menos importante, tras estas breves intervenciones, tendríamos a Carlos Jiménez Barragán, quien ahora mismo no nos acompaña, pues se encuentra realizando una estancia académica en México. Aunque algo más lejos de obtener el título en su doble grado en Economía y Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, es director de la revista interuniversitaria La Mecha, donde ha venido realizando un trabajo en diferentes campos que le han llevado a entrevistar a figuras como Cristina Cifuentes, Juan Carlos Monedero o Manuela Carmena. En el contexto de esta misma revista encontramos reportajes como Hala, la primera refugiada siria universitaria, o la Universidad Cercada. Además, Carlos nos ha presentado recientemente Uber, Mujeres al Volante, un reciente artículo para Milenio, el segundo periódico en lectores en México, que nos permite concluir su presentación sabiendo de su compromiso para poner voz a los que no suelen tenerla. Este último compromiso que mencionábamos es nuestra pretensión, arrojar luz sobre las sombras gitanas que recorren la historia. Muchas gracias a los intervinientes y a ustedes decirles que disfruten. Continuamos con el programa. Los romaníes, por entonces conocidos vulgarmente como egiptanos, procedencia etimológica de la palabra gitano, también fueron objetivo de estas políticas que se estaban llevando a cabo desde una corona que al principio les había mirado con cierta ternura por el exotismo que les rodeaba, aparentemente lujoso y que parecían traer de Egipto, como erróneamente creían sus majestades. Fue en 1499 cuando se dictó la pragmática de Medina del Campo. En esta se ponía de manifiesto que aquellos egiptanos que siguieran vagando por el reino sin sedentarizarse, pasados 4 meses tras la publicación de la pragmática, eran merecedores de ser fustigados y mutilados. A pesar de que esta proclama se redactó en Granada, lugar de residencia de los Reyes Católicos, el nombre no deja de hacer referencia a un emplazamiento donde las ferias comerciales eran habituales, pudiendo muy probablemente situar en aquel lugar a estos nómadas que vagaban por el reino en busca de sustento. La del último año del siglo XV no fue la única disposición respecto a los romaníes, sino que 13 años después, aún bajo la corona de Fernando el Católico, se dictó otro manifiesto. Este fue promulgado por la segunda esposa del rey, Germana de Foix, quien lo sacó a relucir en las Cortes de Monzón de 1512 con la intención de paliar el bandolerismo, una práctica de hurto y saqueo que se atribuía principalmente a los gitanos, afectando a los territorios catalanes y que veía un notable incremento de sus formas por la inestabilidad generada a raíz de la reanudación bélica con los franceses.
Como hemos visto, la polémica en torno a la cuestión gitana se desata desde los momentos iniciales de su entrada en la península, así como en otras partes de Europa también lo hace. Son miradas ambiciosas hacia la búsqueda de explicaciones, pero para querer explicaciones se necesitan preguntas. Por tanto, esperamos que este primer programa haya servido para despertarlas. Lazodrom, buen viaje.